¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de orar, tu vida sigue sintiéndose vacía? ¿Por qué las promesas de transformación parecen esquivas mientras luchas con los mismos patrones, las mismas ansiedades, los mismos vacíos internos? La respuesta está en algo que pocos cristianos comprenden verdaderamente: la diferencia abismal entre tener a Dios en tu vida y poner a Dios en primer lugar. Jesús fue claro cuando dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pero, querido oyente, hay dimensiones ocultas en esta verdad que van más allá de la religiosidad superficial. Hay territorios sagrados del corazón que solo se abren cuando tu primer aliento se convierte en oración, cuando tu despertar diario se transforma en encuentro divino. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: «Dios, te entrego el gobierno de mi corazón desde este amanecer. Que mi vida sea evidencia de tu poder transformador». Que esta declaración sea tu ceremonia de investidura diaria hacia una existencia completamente renovada. Comencemos. Número 1. Tu primer aliento decide el rumbo de todo tu día. Cuando abres los ojos por la mañana, no es solo tu cuerpo el que despierta, es tu espíritu el que recibe una nueva oportunidad de alinearse con el cielo. Ese primer aliento que tomas sin pensarlo, ese aire que llena tus pulmones antes de que emitas palabra alguna, no es casualidad, es Dios diciéndote: «Te doy vida una vez más». Job, capítulo 33, verso 4, lo declara con poder: «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me da vida». No es tu despertador, no es tu rutina, no es la costumbre lo que te mantiene de pie. Es el aliento del Altísimo tocando tu alma y recordándote que tienes un propósito. Pero aquí está la pregunta que puede cambiar tu jornada. ¿Estás despertando automáticamente o estás despertando conscientemente en Dios? La mayoría abre los ojos y de inmediato piensa en el celular, en los pendientes, en lo que falta, en lo que pesa. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, incluso el acto de respirar se vuelve adoración. Ese aire que entra se transforma en un susurro de rendición. Ese aliento que exhalas puede ser un gracias silencioso que sube al trono, porque antes de hablar ya estás orando, antes de moverte ya estás adorando. Tu respiración se convierte en una oración sin palabras. Despertar así es un acto sagrado y el enemigo lo sabe, por eso quiere entrar en los primeros minutos. Porque si roba tu enfoque, desvía tu día. Si llena tu mente de ansiedad, te roba la paz que Dios ya te había ofrecido al soplar vida sobre ti. Por eso muchos sienten que su día empieza en caos, no porque Dios no esté, sino porque no le dimos la bienvenida. El enemigo no necesita un gran ataque, a veces solo necesita tu distracción. Pero cuando eliges consagrar tu primer aliento, estás diciéndole al cielo: «Señor, esta vida es tuya desde el primer segundo». Los antiguos monjes lo sabían. Ellos no comenzaban el día corriendo. Lo comenzaban en silencio, respiraban profundamente y se sumergían en la presencia, porque sabían que si el alma no se alinea desde el comienzo, el día se desordena. Hoy, esa práctica contemplativa no es cosa del pasado, es una llave para vivir con poder espiritual. Puedes convertir tu habitación en un santuario, tu respiración en incienso y tu cuerpo en un templo que se abre al Rey. Recuerda esto: tu cuerpo no es solo carne y hueso, es un templo viviente. Cuando despierta, no solo se activa lo biológico, también se activa lo espiritual. Es como si el templo abriera sus puertas al amanecer y dijera: «Ven, Señor, entra, esta casa es tuya». Y cuando haces eso, todo cambia. Las decisiones que tomas, la forma en que enfrentas los problemas, la manera en que respondes al mundo, todo comienza a fluir desde una fuente más alta, más pura, más poderosa.
Poner a Dios en primer lugar no empieza en una gran iglesia ni en una predicación el domingo. Empieza con tu primer aliento, con ese instante en que, sin palabras, tu alma le dice a Dios: gracias por un día más, haz en mí tu voluntad. Y créeme, cuando Él es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Porque no es solo un acto religioso, es una reestructuración espiritual. El caos se calma, la mente se ordena, el corazón se centra. Y sí, habrá días donde despertarás con dolor, con cansancio, con angustia. Pero incluso en esos días, el aliento sigue siendo un milagro. Incluso en medio de la lucha, tu respiración puede seguir siendo oración. Porque el hecho de que aún respiras es prueba de que Dios no ha terminado contigo. Él sigue soplando vida porque todavía hay promesas que cumplir. Todavía hay gracia suficiente para este nuevo día. Así que la próxima vez que abras los ojos, detente un momento. No corras, no pienses en todo lo que tienes que hacer. Respira profundamente y mientras lo haces, recuerda, ese aire es santo. Ese primer aliento es una invitación a vivir en comunión. Es Dios tocando la puerta del templo y preguntando: ¿me dejarás entrar primero hoy? Y cuando haces de ese primer aliento una oración silenciosa, estás declarando algo tremendo. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Él. Y esa entrega, ese gesto invisible, cambia toda la atmósfera. Porque cuando lo primero es sagrado, lo demás se alinea. Cuando el comienzo honra a Dios, el resto del día camina bajo su bendición. No es magia, es principio espiritual. El Espíritu de Dios te hizo. El soplo del Omnipotente te da vida. Entonces, ¿cómo no comenzar agradeciéndole? ¿Cómo no hacer de tu primer acto del día un altar invisible, un instante de comunión profunda? No necesitas muchas palabras, solo una respiración consciente, una rendición silenciosa, una bienvenida al Espíritu Santo. Número 2. Lo que construyes en secreto con Dios sostiene tu vida en público. Hay algo profundamente revelador en entender que tu alma no es un accidente ni un espacio vacío. Es un templo, una obra en proceso diseñada para la gloria de Dios. Pero no se construye sola. Cada día que decides buscar su rostro, cada amanecer en el que eliges la comunión en lugar de la prisa, estás colocando una piedra más en esa arquitectura eterna. Lo que parece invisible para el ojo humano es visible y glorioso en el mundo espiritual. Lo que otros llaman tiempo perdido, el cielo lo llama edificación. Poner a Dios en primer lugar cada mañana no es una costumbre bonita ni una disciplina religiosa. Es una obra de construcción espiritual. Cuando te arrodillas, cuando cierras los ojos, cuando respiras profundo y lo invitas a ser parte de tu día, estás diciendo: Señor, haz tu obra en mí. Hoy, de nuevo, soy tu templo. Y eso cambia todo. Como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, no somos cualquier estructura, somos sagrados, somos portadores de su presencia. Cada mañana de comunión auténtica con Dios es una piedra colocada con precisión en tu interior. Son ladrillos eternos que fortalecen el alma para resistir. Porque la vida no es liviana. Las tormentas vendrán, los vientos soplarán. Pero si el templo está bien cimentado, no caerá. Es en esos momentos silenciosos con Dios donde se refuerzan las columnas del carácter, donde se alisa el terreno de la fe, donde se levantan paredes invisibles que te protegen del colapso emocional y espiritual. Pero aquí está el peligro: construir apresuradamente. Muchas veces queremos tener una relación profunda con Dios, pero sin cimientos. Queremos la paz sin el altar, la fortaleza sin la intimidad, la sabiduría sin la palabra. Y así como una casa construida en arena se derrumba cuando llega la lluvia, un alma sin comunión diaria no resiste los embates del día.
Por eso Jesús dijo en el Evangelio según Mateo que el hombre sabio edifica sobre la roca, y esa roca es Cristo. No hay otra base segura. La comunión matutina con Dios no es solo una opción, es una necesidad vital. Porque allí, en ese tiempo que el mundo considera improductivo, se forja la estabilidad emocional, la claridad mental, la humildad del espíritu. Es allí donde el alma cansada encuentra renovación, donde el corazón herido halla consuelo, donde la mente dispersa se centra en lo eterno. No se trata de orar por rutina, sino de entender que en esa quietud se están diseñando los planos de tu día. Y Dios, como arquitecto perfecto, sabe dónde fortalecer, dónde pulir, dónde restaurar. Pero la prisa moderna es enemiga de esta obra. Nos levantamos corriendo, revisamos el teléfono antes de mirar al cielo, nos llenamos de listas de tareas antes de escuchar la voz del Espíritu, y sin darnos cuenta, comenzamos a construir en desorden. Añadimos cosas, pero no fundamento. Hacemos mucho, pero sin dirección. Y lo que debía ser un templo se vuelve un laberinto. Por eso necesitamos detenernos, hacer espacio para lo sagrado, volver a priorizar al arquitecto antes que al calendario. Cuando pones a Dios en primer lugar, estás diciendo: Señor, no quiero construir solo, toma el diseño, guíame en cada decisión, fortalece lo que está débil, derriba lo que no sirve y levanta en mí un templo digno de tu presencia. Esa es la oración que transforma, porque no estás solo mejorando tu vida, estás siendo edificado desde lo eterno. Dios no hace remiendos superficiales, Él transforma desde lo profundo. Y no importa cómo estén hoy tus muros. Tal vez tu alma se siente fracturada, agrietada por las decepciones, erosionada por el tiempo sin comunión. Pero Dios es experto en restaurar templos. Él no necesita estructuras perfectas, solo corazones dispuestos. Solo necesita que cada mañana le digas: aquí estoy, vuelve a construir en mí. Y lo hará, porque su espíritu anhela habitar en ti no solo como visitante, sino como residente eterno. Una vida que pone a Dios en primer lugar se convierte en una obra maestra en construcción. Y aunque el mundo no vea los planos, tú sabes que hay un proceso divino en marcha, porque cada encuentro matutino con Dios es una inversión en eternidad. No estás perdiendo tiempo, estás ganando propósito. No estás solo hablando al aire, estás permitiendo que la palabra viva edifique dentro de ti un espacio donde el cielo y la tierra se toquen. Un alma bien construida no se tambalea con las circunstancias. Se mantiene firme porque sus cimientos fueron puestos en comunión íntima con el arquitecto divino. Así se edifica una vida que no se quiebra. Así se levanta un templo que refleja la gloria de aquel que lo habita. Y todo comienza cada día en ese momento secreto donde eliges sentarte a los pies del constructor eterno y decir: hoy, nuevamente, edifica en mí. Porque cuando Él es el primero, todo lo demás toma su lugar. Y tu alma se vuelve casa, altar y morada del Dios vivo. Número 3. Un corazón sin gobierno divino siempre termina en caos. Hay una realidad que muchas veces ignoramos. El corazón, esa parte invisible que define nuestras decisiones, no fue creado para gobernarse a sí mismo. Fue diseñado para ser trono, no rey. Y cuando tú mismo ocupas ese trono, cuando dejas que tus emociones, tus heridas, tus miedos o tu lógica humana dicten las decisiones del día, el resultado siempre es confusión. Por eso la palabra nos dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no dice que guardes tu mente, ni tu fuerza, ni siquiera tus sueños primero. Dice que guardes tu corazón, porque lo que gobierna tu corazón, gobierna tu vida. Poner a Dios en primer lugar no es solo orar, no es solo cantarle o leer la Biblia, es rendir el gobierno, es decirle: Señor, hoy no soy yo quien toma el control, hoy
Tú eres quien firma los decretos de mi alma, tú eres quien ocupa la presidencia de este corazón. Y eso se hace cada mañana, en el momento en que despiertas y decides a quién le entregas las llaves del gobierno interno, porque todos gobernamos desde algún lugar. Algunos lo hacen desde el dolor, otros desde la ambición, muchos desde la ansiedad. Pero el verdadero creyente aprende a gobernar desde la rendición, porque sabe que cuando el Espíritu Santo toma el timón, la dirección es siempre segura. La entrega matutina es más que una oración, es una ceremonia de investidura diaria. Cada mañana es como si el alma pasara por un acto sagrado donde cede el mando al Rey. Y lo extraordinario es que Dios no impone su gobierno, Él lo recibe cuando se lo das con humildad. No entra como invasor, sino como huésped de honor. Él respeta el libre albedrío, pero bendice al que se rinde. Y cuando lo invitas a gobernar, lo que sigue ya no depende de tus fuerzas, sino de su sabiduría. Tus decisiones comienzan a llevar su aroma, tus palabras su mansedumbre, tus pasos su dirección. Y esa diferencia se nota. Cuando Dios gobierna tu corazón, ya no decides desde el miedo. Ya no eliges desde la necesidad de controlar, ya no reaccionas desde la herida, sino que respondes desde la paz, porque su espíritu no solo dirige, también sana, no solo ordena, también consuela, no solo guía, también transforma. Y ese tipo de gobierno no oprime, libera, no limita, purifica, no sofoca, expande. Es un reinado que produce fruto, como lo dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero si somos honestos, el ego no quiere soltar el trono tan fácilmente. Le encanta sentirse en control, le gusta tomar decisiones rápidas, dejarse llevar por el impulso, por lo que se siente bien en el momento. Pero el ego es un mal gobernador. Promete mucho y cumple poco. Te lleva a reacciones que luego lamentas, a palabras que hieren, a decisiones que complican la vida. Porque el autogobierno siempre termina en caos interno. Por fuera puedes parecer funcional, pero por dentro hay desorden, ansiedad, peso. El alma sin dirección divina se extravía en sus propias emociones. Y aquí está la clave. Hay una diferencia profunda entre ser controlado por Dios y ser guiado por Él. Dios no es un dictador, es un pastor. Él no te obliga a caminar, pero te muestra el camino. No te empuja, te invita, y esa invitación es diaria. Cada amanecer es una oportunidad para decirle, dirige hoy mi voluntad, sé tú el centro de mis emociones, ordena mis prioridades, reina en este corazón. Y cuando haces eso, cuando dejas que su espíritu te gobierne desde dentro, incluso en medio de tormentas externas, hay orden. Aunque todo afuera se mueva, tú sabes hacia dónde caminar. Pero ¿cómo sabes si Dios está realmente gobernando tu corazón? Es sencillo. Observa los frutos. ¿Hay paz en tus decisiones? ¿Hay paciencia en tus respuestas? ¿Hay sabiduría que sobrepasa tu lógica humana? Si la respuesta es sí, entonces estás bajo un gobierno celestial. Pero si hay confusión, si todo parece guiado por el impulso o la urgencia, es momento de volver a rendir el trono. Porque no basta con haberle dado el control una vez. La rendición es diaria. El gobierno de Dios no es un decreto que firmas una vez, es una entrega continua, voluntaria, viva. Cuando pones a Dios en primer lugar, estás diciendo que ya no decides solo, que tus emociones ya no son reinas, que tus heridas no son líderes, que tu lógica no es soberana. Estás diciendo que el Espíritu de Dios es quien ahora preside tus pensamientos, tus decisiones, tu forma de vivir. Y eso transforma radicalmente la manera en que enfrentas cada día. Porque no sales a la vida con tu fuerza, sales con su dirección. No hablas con tu sabiduría, hablas con su inspiración. No actúas por reacción, actúas por convicción. Número 4.
Tus pensamientos matutinos crean la realidad de tu día. Cuando entregas tus pensamientos a Dios cada mañana, estás entrando en el taller secreto del alfarero celestial, ese lugar donde lo impuro se vuelve limpio, lo pesado se vuelve liviano y lo humano se vuelve divino. No estás simplemente pensando mejor, estás participando de una alquimia sagrada, un proceso espiritual donde la mente contaminada por el ruido del mundo es sumergida en la luz del Espíritu. Porque no puedes poner a Dios en primer lugar y mantener la mente igual. Donde Dios reina, todo se transforma. Y cuando le das acceso a tus pensamientos desde el amanecer, Él comienza a purificarlos con fuego celestial, como el oro que se refina hasta brillar. La Escritura lo afirma con autoridad en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no se habla de una mejora superficial, sino de una transformación completa, y esa renovación sucede cuando sometes tu mente a su presencia. Allí, en ese lugar íntimo de oración y comunión matutina, tus pensamientos son desintoxicados. Lo que era oscuro se aclara. Lo que era vil se vuelve noble. Lo que estaba en tinieblas empieza a brillar con luz eterna, porque la mente humana, sin Dios, tiende a lo terrenal, al miedo, al juicio, a la duda. Pero en su presencia, hasta el pensamiento más torcido puede enderezarse. Hasta la idea más baja puede elevarse. Es como si Dios, en esos momentos de intimidad, tomara cada pensamiento negativo, cada argumento del alma, cada memoria que hiere, y la sumergiera en el río de su verdad. Y ahí comienza la alquimia. La ansiedad se vuelve confianza, la crítica se vuelve compasión, la envidia se transforma en gratitud, y no es magia, es comunión. Porque en la presencia de Dios lo impuro no sobrevive, se consume, se purifica, se transforma. Pero este proceso requiere rendición, porque muchos quieren paz mental sin pasar por el fuego. Quieren claridad sin dejar que Dios intervenga. Quieren una mente ordenada sin permitir que el Espíritu ordene desde dentro. Y por eso viven atrapados en pensamientos repetitivos, destructivos, inútiles. La mente no transformada produce una vida caótica. Tus pensamientos son los planos de tu día. Si no los purificas, construyes con escombros. Si no los entregas, el enemigo los ocupa. Por eso cada mañana es crucial. Porque si no alineas tu mente al cielo al empezar el día, terminarás alineado al caos de este mundo. Dios no solo quiere visitarte, quiere habitar en tu mente, pero no puede vivir en un lugar saturado de pensamientos tóxicos, de patrones carnales, de ideas que niegan su verdad. Por eso, cuando le das el primer lugar, Él limpia, no para juzgarte, sino para liberarte. Porque solo una mente libre puede escuchar su voz con claridad. Solo una mente renovada puede discernir lo eterno en medio de lo cotidiano. Y este proceso no ocurre de un día para otro. Es como el oro que pasa varias veces por el fuego hasta brillar. Requiere constancia, requiere paciencia. A veces sentirás que no avanzas, que los pensamientos negativos regresan, que la duda vuelve. Pero no te detengas. Cada mañana en su presencia es una chispa más en el horno de la transformación, y llega un punto en que lo que antes dominaba tu mente ya no tiene poder, porque ha sido sustituido por la verdad, porque Dios ha escrito nuevos pensamientos en tu interior. La diferencia entre pensamientos carnales y pensamientos espirituales es la diferencia entre vivir arrastrado por la carne o elevado por el Espíritu. Los pensamientos carnales giran en torno a ti, tu dolor, tu falta, tu miedo. Los pensamientos espirituales giran en torno a Dios, su poder, su fidelidad, su propósito. Y eso no significa negar lo que sientes, sino permitir que lo que piensas sea filtrado por la verdad eterna. Cuando eso sucede, incluso las pruebas se ven distintas.
Incluso los conflictos se enfrentan con paz, porque la mente renovada no busca huir, busca comprender lo que Dios está haciendo. Cuando tus pensamientos son transformados, tu realidad empieza a cambiar. No porque las circunstancias se alteren de inmediato, sino porque ahora las enfrentas desde otro nivel. Ya no reaccionas, disciernes. Ya no temes, confías. Ya no dudas, crees. Y eso cambia todo. Porque lo que meditas en la mañana se convierte en la atmósfera que te rodea todo el día. Si meditas en su paz, caminarás en paz. Si meditas en su verdad, hablarás con verdad. Si meditas en su amor, actuarás con compasión. Cuando permites que Dios transforme tus pensamientos cada mañana, tu mente se convierte en un palacio donde Él se deleita habitar. Y no es poesía, es realidad espiritual. Porque no hay lugar más precioso para Dios que un corazón que le entrega la mente. Allí Él reina, allí Él ordena, allí Él derrama revelación. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a pensar como Él piensa, a sentir como Él siente, a vivir como Él desea. Ese es el milagro de la comunión matutina. No solo renuevas tu fe, renuevas tu forma de pensar. Y eso es el principio de una vida verdaderamente transformada. Porque cuando pones a Dios en primer lugar en tu mente, el resto de tu vida empieza a ordenarse en silencio, como el oro que brilla después del fuego. Y ese resplandor no viene de ti, viene de aquel que habita en tu interior. Número 5. Llevas un potencial divino que solo despierta en intimidad con Él. Dentro de ti hay una naturaleza que no proviene de la tierra, sino del cielo. Fuiste creado a imagen del Dios vivo, y en tu interior hay un código espiritual, una esencia divina que está esperando ser activada. No estás llamado a vivir como un ser común, limitado por las emociones, arrastrado por los impulsos o esclavo de las circunstancias. Estás diseñado para manifestar la gloria de aquel que te formó. Pero esa naturaleza celestial no se activa con esfuerzo humano, se activa en comunión. Es allí, en el lugar secreto, donde el ADN espiritual despierta y comienza a operar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos revela esta verdad poderosa, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No dice que imitamos a Dios desde afuera, dice que participamos de su naturaleza desde adentro. Eso significa que dentro de ti hay poder, hay sabiduría, hay compasión, hay discernimiento, hay autoridad, pero todo eso está dormido hasta que lo despiertas en la intimidad con Él. Cuando pones a Dios en primer lugar cada mañana, no solo lo estás honrando, estás activando lo eterno en ti. Tu ADN espiritual es como una semilla, contiene todo lo necesario para que tu vida florezca en el espíritu, pero necesita luz, calor y conexión constante con la fuente. Muchos creyentes viven apagados, confundidos o débiles, no porque Dios no los haya capacitado, sino porque no activan esa naturaleza divina que llevan dentro. Se conforman con una vida religiosa, hacen cosas para Dios, pero no permanecen en Él. Se llenan de información, pero no tienen transformación. Conocen promesas, pero no las viven. Porque la comunión no es un ritual, es un fuego que enciende el diseño divino que habita en tu ser. Cada mañana en comunión con Dios es un acto de activación espiritual. Es como si el Espíritu Santo tocara el interruptor de tu alma y dijera: hoy quiero que vivas como hijo, no como esclavo. Hoy te recuerdo quién eres. Y cuando escuchas esa voz, cuando entras en esa presencia, empiezas a caminar distinto. Ya no reaccionas desde lo humano, respondes desde lo eterno. Ya no enfrentas el día con tus fuerzas, lo enfrentas con la autoridad del cielo. Porque cuando el ADN divino está activo, todo cambia. Tus pensamientos, tu forma de amar, tu manera de hablar, incluso tu manera de ver el dolor. Pero aquí está el punto.
Tu potencial divino está limitado por tu nivel de intimidad con Dios. Cuanto más cerca estás de Él, más de su naturaleza se manifiesta en ti. No es magia, es relación. Entre más hablas con el Padre, más piensas como Él. Entre más tiempo pasas con el Hijo, más actúas como Él. Entre más te dejas llenar por el Espíritu, más produces el fruto del Espíritu. Y esa es la diferencia entre una vida religiosa y una vida espiritual. La religión intenta hacer cosas para Dios. La espiritualidad auténtica es dejar que Dios haga su obra desde adentro. Muchos cristianos viven por debajo de su diseño original, porque nunca se detienen a activar lo que ya fue depositado en ellos. Tienen la herencia, pero no la disfrutan. Tienen la semilla, pero no la cultivan. Y lo más doloroso es que creen que eso es todo lo que hay. Se conforman con una vida mediocre espiritualmente, pensando que no fueron llamados para más. Pero el cielo no ve a creyentes de segunda categoría. Dios no pone su naturaleza en alguien para que viva limitado. Si Él depositó su ADN en ti, es porque espera que vivas a la altura de tu identidad, como hijo, como heredero, como portador de su gloria. ¿Y cómo sabes cuándo tu naturaleza divina está activa? Lo sabes cuando, en lugar de enojarte, sientes compasión. Cuando, en lugar de huir, te mantienes firme. Cuando, en medio del caos, hay paz en tu interior. Cuando tus decisiones ya no las toma el temor, sino la fe. Cuando tus palabras no hieren, sanan. Cuando tu presencia transforma la atmósfera. No porque tú seas perfecto, sino porque Dios está manifestándose a través de ti. Eso es naturaleza divina en acción. No es un espectáculo exterior, es una realidad interna que se desborda. Y lo glorioso es que esta activación no es un evento aislado, es una práctica diaria. Cada mañana tienes la oportunidad de decir, Señor, activa en mí lo que sembraste. No quiero vivir como un ser terrenal más, quiero caminar como un hijo del Altísimo. Abre mis ojos para ver cómo tú ves. Purifica mi corazón para amar como tú amas. Llena mi espíritu para vivir como tú vives. Y cuando haces esa oración con sinceridad, el cielo responde. El Espíritu toca tu interior y empieza a emerger lo que ya estaba allí, pero dormido. Número 6. El silencio con Dios dice más que 1000 palabras sin Él. Hay un momento en la mañana, antes de que el mundo despierte por completo, donde el alma puede respirar en el lenguaje más antiguo y más profundo que existe, el silencio. No el silencio como ausencia de ruido, sino el silencio como presencia plena de Dios. Ese silencio que no está vacío, sino cargado de gloria. Ese espacio donde no hacen falta palabras, porque el Espíritu se postra. Cuando pones a Dios en primer lugar y eliges comenzar tu día en quietud delante de Él, entras en una sinfonía que no viene de esta tierra. Te unes a la adoración que resuena en el cielo desde la eternidad. El Salmo 46, verso 10, nos da esta instrucción celestial. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, haz más, ni esfuérzate más, ni corre más. Dice, estate quieto, porque en la quietud lo eterno se manifiesta. En el silencio sagrado, Dios habla más claro. Su voz no compite con el ruido, no grita por encima del caos, no se impone en medio del desorden. Su voz fluye como un susurro para el alma que ha aprendido a callar todo lo demás. Y cuando tu mente se apaga, su voz se amplifica. Cuando tu alma deja de correr, su presencia te envuelve como una melodía suave que solo el corazón que ama puede oír. Pero este tipo de silencio no es algo pasivo, es una acción profunda del espíritu, es adoración pura, es rendición total. Porque al callar tus pensamientos, tus quejas, tus peticiones, estás diciendo, Señor, no vine a hablar, vine a estar contigo, vine a escucharte, vine a adorarte sin decir nada. Y ese acto invisible abre los cielos, porque mientras en la tierra haces silencio, en el cielo se activa una conexión,
te unes al cántico eterno de los seres celestiales que no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. En ese instante, tu alma entra en armonía con la adoración cósmica. Ya no estás solo orando, estás participando de la sinfonía del reino. El silencio sagrado también tiene un poder que muchas veces subestimamos. Ordena el caos interno, porque mientras afuera todo exige prisa, respuesta, movimiento, en la quietud de su presencia el alma se reorganiza. Las emociones se calman, las prioridades se aclaran, las cargas se sueltan. Es como si el Espíritu de Dios, al verte en silencio, comenzara a barrer tu interior. Sin que digas nada, Él acomoda tus pensamientos, limpia tus heridas, renueva tu visión. Porque hay cosas que no se arreglan con palabras, sino con presencia. Y su presencia fluye con más fuerza cuando dejas de hablar y simplemente te quedas con Él. Pero el mundo moderno le teme a este silencio. Hemos sido entrenados para temer el vacío, para llenar cada segundo con estímulo, para escapar de nosotros mismos. Por eso tanta gente no puede estar sola en su habitación sin encender una pantalla, porque el silencio confronta. Y si ese silencio no está lleno de Dios, entonces se vuelve un espejo incómodo. Pero el silencio sagrado no es vacío, es plenitud, es presencia, es fuego suave, es gloria sin ruido, es el lugar donde el alma deja de actuar y simplemente es. Es allí donde Dios espera conversar contigo de una manera que el bullicio jamás permitirá. Y hay una diferencia profunda entre un silencio vacío y un silencio lleno de Dios. El primero genera ansiedad, el segundo produce paz. El primero pesa, el segundo libera. El primero te encierra, el segundo te conecta. Porque el silencio lleno de Dios es como estar dentro del santuario del alma, escuchando los latidos del Creador. No necesitas entenderlo con lógica, solo necesitas experimentarlo. Y para cultivarlo necesitas tiempo, necesitas disposición, necesitas paciencia para aprender a apagar lo externo y encender lo eterno. Cultivar la capacidad de estar en silencio adorativo es un arte. Al principio puede costar, porque la mente no está entrenada para detenerse, pero cada vez que eliges ese silencio, estás afinando tu espíritu para escuchar con mayor claridad. Estás desarrollando un oído que no solo oye palabras, sino que percibe la voluntad de Dios en lo profundo. Y allí, en ese silencio, a veces Dios te dará dirección, otras veces solo descanso, a veces traerá lágrimas que sanan. Otras veces será solo un abrazo invisible que fortalece, pero siempre, siempre te transformará. Cuando aprendes el lenguaje del silencio sagrado, descubres que Dios ha estado esperando esa conversación íntima contigo, no la que haces con palabras, sino la que sucede con la entrega. Y cuando haces del silencio una parte de tu comunión matutina, todo tu día cambia, porque comienzas el día alineado, anclado, conectado. Ya no vives desde la reacción, sino desde la contemplación. Ya no respondes con el alma agitada, sino con la mente en paz. Ya no corres sin dirección, porque aprendiste a quedarte quieto en el momento más importante, cuando su presencia te rodea sin palabras. Poner a Dios en primer lugar también significa esto: aprender a callar para que Él hable, aprender a detenerse para que Él avance, aprender a silenciar todo dentro de ti para que su gloria se manifieste. Y cuando eso sucede, incluso en medio del ruido del mundo, llevas dentro una sinfonía silenciosa que te acompaña, una melodía que no se oye con los oídos, pero que transforma la atmósfera donde caminas. Porque la adoración más profunda no siempre suena. A veces simplemente se siente. Y es en ese silencio donde comienzas a vivir no como alguien que busca a Dios, sino como alguien que camina con Él cada día, desde la quietud hasta la eternidad. Número 7.
Tu destino tiene un mapa que solo Dios conoce completamente. Hay caminos que el ojo humano no ve hasta que el corazón se arrodilla. Hay direcciones que no se entienden con lógica, sino que se revelan en intimidad. Porque tu destino no es una idea al azar, ni un proyecto personal que decides con base en tus emociones o metas humanas. Tu destino es un mapa que solo Dios posee. Y ese mapa no se entrega completo de una vez, se va revelando paso a paso, en comunión, en oración, en silencio. Jeremías capítulo 29, verso 11, nos recuerda esta promesa eterna. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe, Él trazó, Él conoce, pero tú necesitas caminar con Él para descubrirlo. Cuando pones a Dios en primer lugar cada mañana, no solo estás recibiendo fuerza, estás recibiendo dirección. Te estás conectando con el cartógrafo divino, con aquel que no solo ve el panorama completo, sino que lo diseñó desde antes que nacieras. Tu vida no está improvisada. Hay rutas, hay estaciones, hay cruces y hay giros. Y algunos de ellos no tendrán sentido hasta que llegues a la próxima coordenada. Pero en la presencia de Dios, cada mañana, Él te da el siguiente paso. Te entrega la brújula, te señala la dirección, y aunque no te muestre el destino final de inmediato, sí te da la paz de saber que vas en la ruta correcta. Muchos buscan su destino con ansiedad, tratando de descifrarlo con sus propias herramientas. Estudian, prueban, planifican, cambian de dirección constantemente, pero viven con la sensación de estar perdidos. ¿Por qué? Porque están leyendo un mapa sin el autor del mapa. Intentan encontrar propósito sin conectarse con la fuente del propósito. Y eso siempre lleva a la frustración, porque solo Dios puede decirte quién eres. Solo Él puede mostrarte para qué fuiste creado. Solo Él conoce las coordenadas que activan tu llamado. Y sí, a veces el camino duele. Hay desvíos que parecen errores, rutas que nos hacen dudar, caminos que nos rompen, pero en el mapa divino nada se desperdicia. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo usa como parte del trayecto. Lo que tú crees que fue un fracaso, Él lo convierte en formación, porque su mapa no es lineal, es sagrado. Y cada valle, cada cima, cada curva tiene un propósito eterno. En el momento en que decides rendirte en comunión, Él te muestra cómo incluso tus heridas forman parte del diseño, cómo incluso tus caídas marcaron coordenadas necesarias para que llegaras a lo que hoy eres. La intimidad matutina no solo fortalece el alma, también recalibra tu ruta, porque la vida nos desvía, las emociones nos distraen, las opiniones externas intentan redibujar el mapa. Pero cuando entras a su presencia en la mañana, es como si el Espíritu Santo limpiara la pizarra y te dijera, este es el camino, vuelve a caminar en él. La comunión diaria es tu GPS espiritual. Es el lugar donde Dios te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Y en esa quietud sagrada actualizas la dirección. A veces no cambia el camino, cambia tu manera de caminarlo. Otras veces te revela un giro que no veías venir. Pero siempre, siempre te acerca al destino. La diferencia entre tus planes y los planes de Dios es que tus planes nacen de lo que conoces, pero los suyos nacen de lo que Él ya vio. Tú planeas desde el presente, Él desde la eternidad. Y cuando decides rendir tus planes para abrazar los suyos, experimentas algo que el mundo no puede ofrecer: certeza divina. No una certeza lógica, sino espiritual. La certeza de saber que incluso si no comprendes el camino, estás siendo guiado por aquel que nunca se equivoca. Y hay una señal clara de que estás en el camino correcto. Hay paz en tu espíritu, aunque haya incertidumbre externa. El alma que camina con Dios puede no tener todas las respuestas, pero tiene dirección. Puede no saber el destino exacto, pero reconoce la voz del guía.
y esa voz no viene de fuera, viene del altar secreto, viene del lugar de la comunión matutina, viene de ese instante sagrado donde tú callas y Dios marca el siguiente tramo en tu mapa. Cuando permites que Dios sea tu cartógrafo divino, cada día te acerca más al destino glorioso que Él diseñó para ti. No vives por reacción, vives por revelación. No caminas por vista, caminas por fe. Y esa fe no nace del esfuerzo, nace de la intimidad. Allí, en la madrugada del alma, cuando todo está en silencio y tú eliges ponerlo a Él en primer lugar, Él despliega sobre tu espíritu una nueva porción de su plan. Y aunque sea una sola coordenada, aunque sea solo un paso, eso basta para avanzar sin miedo. Porque cuando sabes que Él va delante, el camino se llena de sentido, incluso en medio de la niebla. Dios no necesita mostrarte todo de una vez para llevarte al lugar correcto. Solo necesita que confíes, que te conectes, que lo pongas primero. Porque cuando haces eso, cada día deja de ser rutina y se convierte en exploración divina. Cada decisión se vuelve una señal, cada estación una revelación. Y tú, sin darte cuenta, te estás acercando al cumplimiento exacto de lo que Él soñó contigo desde antes de la fundación del mundo. Así es como caminan los que han rendido su mapa. Así es como viven los que han puesto a Dios en primer lugar. Así es como se alcanza un destino eterno. No por esfuerzo, por guía. No por lógica, por comunión. Número 8. Dios no teme que pongas a prueba sus promesas. Dios no tiene miedo de ser probado. De hecho, Él mismo nos extiende la invitación. En Malaquías capítulo 3, verso 10, dice con claridad: «Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos». No es una sugerencia tímida, es un desafío amoroso. Porque el Señor no solo quiere que creas por tradición, quiere que creas por experiencia. Él quiere que tu fe tenga resultados, que tu obediencia tenga frutos visibles, que tu confianza produzca evidencia. Y para eso, necesita que pongas tu vida en el laboratorio de la fe. Cuando pones a Dios en primer lugar, no estás haciendo un acto simbólico, estás activando un principio espiritual que produce efectos concretos. Tu día se convierte en un experimento sagrado donde cada decisión es una muestra, cada oración es una hipótesis, cada promesa es una fórmula divina. Y cuando lo aplicas, Él responde, porque la fe verdadera no es pasiva, es activa. No es solo creer en teoría, es experimentar en la práctica. Y cuando aplicas la palabra en tu vida diaria, estás comprobando que el reino de Dios no es un concepto lejano, sino una realidad palpable. Cada promesa de Dios es un experimento que puedes realizar. Cuando decides perdonar y sientes cómo tu alma se libera, estás comprobando el poder de su gracia. Cuando diezmas con fidelidad y ves provisión sobrenatural en medio de la escasez, estás viendo cómo se abren las ventanas de los cielos. Cuando oras con fe y luego ves la respuesta manifestarse, estás documentando la fidelidad divina. Tu vida misma se convierte en el espacio sagrado donde Dios demuestra que no miente, que no falla, que cumple lo que promete. Y lo maravilloso es que Dios no se incomoda cuando lo pruebas con fe genuina. Lo que Él rechaza es cuando lo tentamos desde la duda o la arrogancia. Tentar a Dios es exigirle que haga algo sin obedecerle, es desafiarlo sin intimidad, es pedir señales sin compromiso. Pero probar a Dios desde la fe es distinto, es aplicar su palabra con reverencia, con expectativa, con humildad. Es decirle: Señor, creo que eres quien dices ser y voy a vivir como si tus promesas ya fueran verdad. Y cuando lo haces, comienzas a ver resultados que no puedes explicar con lógica, pero que no puedes negar con el corazón. Dios quiere que documentes sus respuestas, porque cuando anotas lo que Él hace, tu fe se fortalece. Cuando registras cómo actuó en tu vida,
edificas un testimonio, y ese testimonio no solo te sostiene a ti, sino que inspira a otros. Cada milagro, cada provisión, cada palabra que se cumplió, se convierte en una señal para el futuro, porque llegará el día en que dudes, en que todo parezca oscuro, y será ese cuaderno de fe, esas anotaciones sagradas, las que te recuerden que Él no cambió, que lo que hizo antes puede hacerlo otra vez. Poner a Dios en primer lugar es también poner su palabra a prueba en tu día a día. Es empezar la mañana diciendo: Señor, hoy quiero comprobar que tú estás en control. Hoy aplicaré tu verdad a mi realidad y observaré lo que haces con ella. Esa actitud activa el cielo. Esa fe mueve lo invisible, porque no estás esperando señales para creer, estás creyendo para ver señales. Y ese orden lo cambia todo, porque la fe que se aplica produce resultados, y esos resultados son visibles. Paz en medio de tormentas, provisión donde no había, sanidad que la ciencia no entiende, dirección donde había confusión, puertas que se abren sin explicación. Tu vida transformada es el mayor experimento de fe que existe, porque nadie puede refutar una vida cambiada. Nadie puede negar una historia redimida. Nadie puede discutir con el poder de una transformación evidente. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere que seas una demostración viviente de que su palabra funciona. Quiere que seas un laboratorio abierto donde otros puedan ver lo que Él hace cuando alguien lo pone primero. Y este laboratorio no requiere títulos, ni credenciales, ni experiencias previas. Solo requiere disposición, solo requiere rendición, solo requiere una decisión diaria: creer, aplicar, observar. Porque cada día que decides caminar por fe, estás participando del experimento más asombroso que existe: comprobar la fidelidad de Dios en tu realidad. Número 9. Una mente sin renovar siempre interpreta todo negativamente. Hay una parte de tu transformación espiritual que no siempre se ve, pero que lo cambia todo: la manera en que piensas. Porque tu mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la paz, donde se define si caminarás por fe o por temor, si vivirás en libertad o en esclavitud. Y lo hermoso del Evangelio es que no solo salva tu alma, también reconstruye tu neurología. Dios no quiere solo tocar tu corazón, quiere renovar tus patrones mentales, quiere reprogramar tus pensamientos para que puedas ver la vida desde su perspectiva. Y esto no es un acto místico desconectado de la realidad, es un proceso real que comienza cada mañana cuando decides ponerlo a Él en primer lugar. Filipenses capítulo 4, verso 8. Nos da una receta precisa para esa transformación mental. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí no se nos pide simplemente dejar de pensar cosas malas, se nos invita a llenar la mente con lo que es digno, hermoso, eterno. Porque la mente vacía no permanece neutral, siempre será ocupada por algo. Y cuando no es ocupada por la verdad de Dios, es invadida por la ansiedad, el miedo, la duda, la culpa, la crítica. Y lentamente esa toxicidad va formando caminos neuronales que distorsionan tu forma de vivir. Pero cuando te sumerges en la presencia de Dios, esos circuitos mentales comienzan a reconstruirse. No es automático, pero es progresivo. Día tras día, en la comunión íntima, el Espíritu Santo va renovando tu entendimiento. Vas notando cómo reacciones que antes eran automáticas, de pronto se detienen. Cómo pensamientos que antes dominaban tu mente pierden fuerza. Cómo las voces que antes eran ruidosas ahora se silencian frente a la voz del Creador. Porque donde está su presencia, lo tóxico pierde poder. La atmósfera sagrada neutraliza la mentira y siembra verdad.
Y esa verdad no solo ilumina, también reconfigura. Dios no solo quiere consolarte en tus pensamientos, quiere sanarlos desde la raíz. Y para eso muchas veces necesita derribar estructuras mentales que construiste sin darte cuenta. Frases que has repetido durante años como yo no puedo, todo me sale mal, nadie me ama, Dios está lejos. Son como grietas en tu mente que necesitan ser restauradas. Y Él lo hace con paciencia, con ternura, con verdad. Pero necesita que te acerques cada día, que abras tu mente como quien abre un jardín para que el jardinero divino arranque las malas hierbas y siembre flores de verdad, esperanza y paz. Una mente no renovada interpreta todo negativamente, ve amenaza en cada situación, sospecha de todo, reacciona con defensa, se cierra a lo nuevo, se alimenta de lo que hiere. Pero una mente que ha estado con Dios empieza a ver diferente, no porque el mundo cambió, sino porque su perspectiva fue sanada. Esa mente ahora procesa la vida con sabiduría. Lo que antes destruía, ahora fortalece. Lo que antes causaba ansiedad, ahora es entregado en oración. Porque cuando el pensamiento se alinea con la verdad de Dios, se vuelve instrumento de victoria, no de derrota. Y este proceso no es inmediato. Es como una restauración cuidadosa, como quien repara los circuitos de una casa antigua y poco a poco va reconectando lo que estaba apagado, cambiando lo dañado, sustituyendo lo inseguro por lo firme. Así actúa el Espíritu Santo en tu mente, y cada mañana que eliges ponerlo en primer lugar, es como si activaras esa restauración silenciosa pero poderosa. Él te recuerda quién eres, te muestra en qué has creído mentiras, te confronta con amor, y al hacerlo va construyendo nuevos caminos de pensamiento por donde fluirá su paz. Puedes reconocer que tu mente está siendo renovada cuando tus pensamientos producen fruto. Cuando al pensar algo, ese pensamiento no te lleva a la preocupación, sino a la oración. No te lleva a juzgar, sino a comprender. No te lleva al miedo, sino a la fe. Ahí sabes que algo está cambiando dentro de ti, que ya no piensas como víctima, sino como hijo, que ya no piensas desde el dolor, sino desde la verdad. Y eso es un milagro, porque una mente renovada no solo bendice a quien la tiene, bendice a todos los que lo rodean. Cuando permites que Dios reconstruya tus patrones mentales, tu mente se convierte en un jardín donde florecen pensamientos de vida y paz. Y no importa cómo estaba ese jardín antes, aunque haya estado lleno de maleza, de abandono, de oscuridad, el jardinero fiel puede restaurarlo todo, pero necesita tu rendición diaria, necesita ese momento cada mañana donde tú le dices, Señor, transforma mi mente, que no piense como antes, que mi forma de ver, de sentir, de reaccionar, esté marcada por tu verdad. Y Él responde, siempre responde, porque el que pone a Dios en primer lugar verá cómo hasta su neurología se convierte en un terreno sagrado donde la gloria de Dios echa raíces y produce fruto eterno. Número 10. Tu identidad terrenal nunca podrá satisfacer tu alma celestial. Hay una verdad que puede cambiar por completo la manera en que vives, piensas y enfrentas tu realidad diaria. Tú no eres solo producto de tu historia familiar. Tú perteneces a un linaje celestial. No importa cuán complicada, dolorosa o limitada haya sido tu genealogía terrenal, porque por encima de toda sangre humana está la sangre del Cordero que te redimió. Y cuando decides poner a Dios en primer lugar cada día, algo poderoso sucede. Te conectas con tu identidad espiritual. Recuerdas de dónde vienes verdaderamente y a quién perteneces. No eres huérfano del cielo, eres hijo del Rey. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, lo declara con una ternura profunda. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Este no es solo un título bonito o una metáfora simbólica. Es una realidad espiritual que te cambia desde dentro. Ser llamado hijo de Dios es la afirmación de que tu ADN eterno proviene del cielo. Es decir, que, más allá de tus apellidos terrenales, tu verdadera identidad está escrita en los libros celestiales. Y esa identidad es la que sostiene tu dignidad, tu valor, tu propósito. No tus logros, no tu historia, no tu apariencia. Lo que te define es tu linaje divino. Cada mañana en comunión es como abrir el álbum espiritual de tu familia celestial. Allí no solo encuentras consuelo, encuentras pertenencia. Allí no solo se calma tu alma, se activa tu herencia, porque en la presencia de tu Padre, todo lo que parecía roto comienza a sanar. Todas las etiquetas impuestas por el mundo comienzan a caerse. El abandono, el rechazo, el miedo, la baja autoestima. Todo eso empieza a disolverse cuando te ves a ti mismo como lo que realmente eres. Un hijo amado, aceptado, llamado y enviado por el Altísimo. La genealogía espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad que redefine cómo vives en este mundo. Porque los hijos de Dios no caminan como esclavos, caminan con autoridad. No viven buscando aprobación, viven desde el amor eterno que ya los aprobó. Y no se confunden con la confusión del mundo, porque saben quién los llamó, quién los guía y quién los respalda. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, lo que haces es alinearte nuevamente con ese linaje. Es como si cada mañana el cielo te recordara: no olvides quién eres, no olvides de qué familia vienes, no olvides el poder que corre por tus venas espirituales. La identidad terrenal siempre tendrá un límite. Por más amor que hayas recibido, por más logros que hayas alcanzado, nada de eso puede llenar el vacío profundo del alma que anhela una identidad eterna. Por eso, tanta gente se pierde en títulos, relaciones, apariencias, porque están buscando algo que solo el cielo puede proveer. Solo cuando entiendes que eres hijo de Dios, puedes respirar con paz, caminar con confianza y vivir con sentido. No estás en esta tierra por accidente. Estás aquí como embajador de tu reino, como reflejo de tu Padre. Y aquí está la gran diferencia entre ser religioso y ser hijo de Dios. La religión te enseña a hacer cosas para merecer algo. La filiación te recuerda que ya lo tienes todo en Cristo. La religión te carga de reglas. La paternidad divina te llena de identidad. La religión te hace sentir deudor. La relación con el Padre te hace sentir heredero. Cuando vives como hijo, no necesitas demostrar nada, solo necesitas permanecer cerca. Y es en esa comunión diaria, en esa intimidad constante, donde la herencia espiritual se activa, donde los recursos del cielo se alinean con tu necesidad, donde la autoridad del Padre fluye a través de ti sin esfuerzo, porque no viene por mérito, viene por relación. Vivir desde tu genealogía celestial significa recordar que no eres solo humano, eres espiritual, eterno, ungido. Significa que no enfrentas la vida solo con tus fuerzas, sino con los recursos de un reino que te respalda. Significa que no hablas desde el dolor, sino desde la herencia. Que no oras como mendigo, sino como hijo que sabe que tiene acceso al corazón de su Padre. Y eso no te hace arrogante, te hace humilde, porque sabes que nada es por ti, pero todo es para ti, porque has sido adoptado por gracia. Y sí, vivimos en realidades terrenales, trabajamos, sufrimos, enfrentamos problemas como todos, pero los hijos del reino no enfrentan la vida desde abajo, la enfrentan desde arriba, no desde la desesperación, sino desde la confianza, porque saben que su ciudadanía no está en este mundo, sino en los cielos. Y cada día que inicias buscando al Padre, Él reafirma esa identidad en ti. Y cuanto más consciente eres de tu linaje, más dignamente caminas, más sabiamente decides,
más profundamente amas. Número 11. Las palabras dichas en su presencia alteran tu realidad. Hay momentos en la oración donde no solo estás hablando, estás creando. Porque cuando entras en la presencia de Dios y alineas tu corazón con el suyo, tus palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en llaves espirituales que abren dimensiones. Hebreos, capítulo 11, verso 3 dice: por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no solo habla de la creación en Génesis, también revela un principio eterno. Lo visible siempre nace en lo invisible, y tus palabras, cuando son habladas en comunión con Dios, se convierten en instrumentos de esa creación. La oración matutina no es un acto religioso para comenzar el día con buena actitud. Es una operación espiritual donde tus palabras cargadas de fe activan realidades que aún no existen. Lo que declaras en ese lugar secreto no solo cambia tu ánimo, cambia estructuras. No solo ordena tus emociones, ordena tu entorno. Porque cuando hablas en el espíritu, el mundo espiritual escucha, ángeles se mueven, puertas se abren, corazones se alinean, circunstancias comienzan a responder. No porque tú tengas poder por ti mismo, sino porque estás conectado con la fuente que sostiene el universo. Tus palabras tienen peso cuando nacen de una comunión verdadera. No es lo mismo repetir frases vacías que declarar desde el corazón del Padre. No es lo mismo pedir desde la ansiedad que proclamar desde la certeza de tu identidad en Cristo. Porque hay una gran diferencia entre una petición religiosa y una declaración profética. La primera dice, Señor, si puedes. La segunda dice, Padre, conforme a tu promesa, declaro que se manifieste. Una nace de la duda, la otra de la revelación. Y cuando has estado en su presencia, sabes cuál es cuál. Porque Dios no respalda palabras bonitas, respalda palabras alineadas a su voluntad. La física cuántica de la fe, si pudiéramos llamarla así, se activa cuando comprendes que lo que no se ve tiene más poder que lo que se ve, que el mundo invisible responde primero y luego lo visible se acomoda. Jesús no solo oraba, hablaba con autoridad, declaraba cosas que no existían como si ya fueran. Le hablaba al viento, a los demonios, a los enfermos, y todo se sujetaba porque sus palabras estaban impregnadas del Espíritu. Y aunque no somos Jesús, Él mismo dijo en Juan 14:12 que haríamos cosas mayores si creemos en Él. Eso significa que nuestras palabras también pueden cargar poder si han nacido en comunión profunda. Cuando pones a Dios en primer lugar y entras en oración cada mañana, lo que estás haciendo es escribir en el libro invisible de tu día. Estás programando posibilidades, estás alineando la realidad a las promesas del cielo. Es como si cada frase en oración fuera un código que se activa en el mundo espiritual. Declaro paz sobre mi mente. Activo provisión en mi hogar. Llamo sabiduría sobre mis decisiones. Rompo todo ciclo de temor. Y aunque no lo veas inmediatamente, algo se mueve, algo se acomoda, algo comienza a responder. Pero hay una clave. Debes aprender a discernir cuáles palabras llevan autoridad divina. No todo lo que suena poderoso lo es. La autoridad no está en el volumen, está en el origen. Las palabras que llevan respaldo celestial son las que nacen de la palabra escrita y de la voz viva del Espíritu. Por eso es tan importante orar con Biblia abierta, con el corazón abierto y con el oído espiritual afinado, porque cuando oras lo que Dios ya dijo, lo estás activando. Cuando declaras lo que el cielo ya aprobó, estás soltando la manifestación. Y eso convierte tu oración en un acto de cocreación con tu Padre. Orar así no es manipular a Dios, es alinearte con Él. No es imponer tu voluntad, es liberar la suya en la tierra. Es convertirte en canal de lo eterno hacia lo temporal. Y eso requiere madurez, requiere reverencia, requiere comunión.
porque no se trata de usar palabras como varitas mágicas, sino de entender que cada palabra tuya, cuando ha sido impregnada por su espíritu, se vuelve semilla en el mundo invisible. Y esa semilla dará fruto, tarde o temprano. Cuando entiendes el poder creativo de tus palabras en oración, cada comunión matutina se convierte en un acto de co-creación con Dios. Ya no hablas por hablar, ya no oras por costumbre. Ahora cada palabra que sale de tu boca tiene dirección, intención, unción, y el cielo lo respalda, y el mundo espiritual lo registra, y tu entorno comienza a reflejarlo. Porque cuando Él es lo primero, incluso tus palabras cambian de dimensión. Ya no son lamentos, son decretos. Ya no son quejas, son instrucciones. Ya no son suspiros de derrota, son alientos de vida. Número 12. Dios te habla constantemente, pero pocos desarrollan oído para escucharlo. Hay un lenguaje que no se enseña con palabras humanas, sino con comunión. Un idioma que no se aprende con los oídos, sino con el corazón. Dios, el creador de todo lo visible e invisible, no ha dejado de hablar. Él sigue comunicándose, pero lo hace en códigos que solo los íntimos pueden descifrar. Juan capítulo 10, verso 27, lo declara con certeza: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dice, mis ovejas adivinan mi voluntad. Dice, oyen mi voz. Y eso significa que Dios habla. El problema no es que Él haya dejado de hablar. El problema es que muchos han dejado de desarrollar el oído espiritual para reconocerlo. Poner a Dios en primer lugar cada día es mucho más que tener un devocional. Es entrar en un proceso de decodificación constante, porque el cielo está emitiendo señales todo el tiempo, a través de personas, de circunstancias, de sueños, de impresiones internas, de versículos que saltan del papel. Pero si no tienes el oído afilado, lo pasarás por alto. Dios no se esconde, pero sí se revela en niveles, y esos niveles se alcanzan solo con hambre, con búsqueda, con perseverancia. Es en la comunión constante donde aprendes a reconocer los tonos de su voz, a distinguir entre el ruido del alma y el susurro del espíritu. Cada hijo tiene un código único de comunicación con el Padre. No todos escuchan igual. A algunos les habla en visiones, a otros les habla con sueños, a otros con una palabra repetida que aparece en todos lados. A otros les habla a través de la naturaleza, del arte, de un silencio cargado de sentido. Por eso no puedes compararte con otros. No puedes decir, yo no escucho como ella, o a mí nunca me ha pasado eso. Dios es personal, detallista, específico. Y Él te habla de una manera que solo tú puedes comprender, pero necesitas prestar atención, necesitas aprender ese idioma sagrado que no se pronuncia con boca humana, pero que estremece el espíritu cuando llega. El problema es que muchos no escuchan no porque Dios no hable, sino porque han saturado su corazón de voces externas. La cultura, las redes, las opiniones, los miedos, las rutinas. Todo eso hace ruido, y si no haces espacio en tu alma, el susurro del espíritu se ahoga. Por eso la oración silenciosa es tan poderosa, porque no es solo hablar, es dejar que Él hable. Es entrenar tu oído para captar los matices, los guiños, las señales, porque Dios habla también en detalles. En el momento exacto en que aparece una canción, en la palabra que alguien dice sin saber, en la imagen que se repite varias veces en tu día, y todo eso, si estás despierto espiritualmente, se convierte en código divino que puedes interpretar. Pero aquí hay algo importante. Hay que aprender a discernir la diferencia entre la imaginación y la revelación. No todo pensamiento elevado es voz de Dios. No toda emoción intensa es guía espiritual. Por eso es fundamental que lo que creas haber escuchado siempre esté en línea con la palabra escrita. Dios nunca se contradice, y su voz, aunque es misteriosa,
siempre lleva paz, dirección, corrección con amor y propósito claro. Si lo que sientes o escuchas produce condenación, confusión o egocentrismo, no es el Espíritu Santo, porque su voz no solo guía, también transforma. Y para discernirla necesitas cultivar una relación profunda y constante. Desarrollar esa sensibilidad espiritual es como aprender a leer un lenguaje secreto entre dos enamorados. Cuanto más lo escuchas, más claro lo entiendes. Cuanto más tiempo pasas con él, más fácilmente reconoces cuando algo viene de su corazón. Y esa certeza no se explica, se vive. Es la paz que sientes cuando sabes que esa palabra fue para ti. Es el estremecimiento del alma cuando reconoces que esa canción fue la respuesta. Es la lágrima que brota sin razón cuando Él te toca en silencio. Todo eso es lenguaje celestial. Todo eso es criptografía divina esperando ser interpretada por un hijo atento. Dios usa todo para hablarte. Lo hace a través de tu entorno, de tus relaciones, de las crisis, incluso de tus errores. Cada experiencia puede llevar un mensaje oculto si lo ves con ojos espirituales. Cada escena puede ser una página del libro que Él está escribiendo contigo. Pero no lo verás si solo estás enfocado en sobrevivir. Tienes que detenerte, mirar con ojos del alma, preguntar: Padre, ¿qué me estás diciendo en esto? Y cuando haces esa pregunta desde la intimidad, su respuesta llegará. No siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Número 13. Un corazón operado por Dios funciona diferente al resto. Hay heridas en el corazón que nadie ve, pero que determinan todo. Cicatrices que no aparecen en un examen médico, pero que marcan la forma en la que amamos, confiamos, reaccionamos y hasta oramos. Por eso Dios no se limita a consolar el alma. Él quiere operar el corazón. Ezequiel capítulo 36, verso 26, lo declara con precisión quirúrgica. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hace el cardiólogo divino. Entra a lo más profundo de tu ser, identifica lo que está endurecido, roto o contaminado, y comienza su operación sagrada. Poner a Dios en primer lugar cada mañana es más que un acto devocional. Es permitirle acceso a la sala de operaciones espiritual. Es como acostarte voluntariamente en la mesa del gran médico y decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer con este corazón. No quiero vivir con emociones dañadas, con heridas que condicionan mi fe, con traumas que sabotean mi amor. En la intimidad es donde Dios toma el bisturí de su palabra, la lámpara de su espíritu y el pulso firme de su amor, y empieza a operar sin anestesia, no para hacerte daño, sino para sanarte desde donde el dolor comenzó. Las cirugías del alma no siempre se sienten bien, porque para sanar lo profundo, primero hay que abrir lo oculto, hay que tocar lo que hemos enterrado por años. Los recuerdos que aún nos duelen, los rechazos que nunca lloramos, las traiciones que todavía sangran por dentro. Dios no las ignora, pero tampoco las pasa por alto. Él va directo al epicentro, y aunque duele, cuando Él opera, no deja heridas expuestas. Lo que corta, también lo cose. Lo que expone, también lo cubre con su amor. Y ese proceso no se completa en un solo día. Es una cirugía que se continúa en cada mañana de comunión, donde Él regresa al mismo corazón una y otra vez hasta dejarlo nuevo. Un corazón operado por Dios no vuelve a funcionar igual. Late diferente, siente con más profundidad, pero también con más libertad. Amas sin miedo, porque ya no amas desde la herida, sino desde la sanidad. Perdonas con autoridad porque sabes lo que es ser perdonado. Confías distinto porque ya no pones tu fe en personas, sino en el Dios que sostiene tu identidad. El corazón tocado por Dios ya no reacciona con dureza ni se defiende con orgullo. Es tierno,
pero firme. Es humilde, pero sabio. Es fuerte, pero lleno de compasión. El corazón humano, por naturaleza, necesita intervención divina. Jeremías dice que es engañoso más que todas las cosas. Y lo es. Nos miente, nos confunde, nos justifica. Se acostumbra a vivir roto y aprende a funcionar herido. Pero Dios no quiere que sobrevivas desde una emoción dañada. Él quiere restaurarte desde la raíz. Por eso cada vez que lo pones en primer lugar, lo estás autorizando a tocar lo más profundo de ti. No solo para consolarte, sino para transformarte. No solo para hablarte bonito, sino para reestructurar la arquitectura emocional de tu vida. La sanidad del corazón no llega con el tiempo, llega con su presencia. Hay personas que llevan años con la misma herida, no porque no ha pasado el tiempo, sino porque no han permitido que Dios entre a operar. El tiempo sin comunión no cura, solo endurece. Pero el tiempo en intimidad, aunque sea breve, puede cambiarlo todo. Puede derretir un corazón de piedra y convertirlo en uno de carne. Uno que sienta sin miedo, uno que crea sin reservas, uno que adore sin carga, uno que ame como ama el Padre. Reconocer cuando Dios está operando tu corazón es entender que a veces las lágrimas no son debilidad, sino parte del proceso quirúrgico. Que el dolor que sientes en oración no es retroceso, es limpieza. Que esa incomodidad que surge al meditar en su palabra es el bisturí espiritual cortando lo que estorba. Él no te está abandonando, te está reconstruyendo. No estás perdiendo sensibilidad, la estás recuperando. Porque su cirugía es perfecta. Nunca deja secuelas, nunca deja traumas nuevos. Solo libera, restaura, renueva. Cuando permites que Dios opere tu corazón cada mañana, Él va reparando todo lo que la vida había dañado. Y eso no solo te cambia a ti, cambia todo a tu alrededor. Porque un corazón sano transforma el ambiente. Ama mejor, sirve mejor, escucha con más compasión, perdona con más gracia. Ese es el milagro que ocurre cuando pones a Dios en primer lugar. Tu corazón se convierte en su taller secreto, en su sala de restauración personal. Y aunque tú no veas el cambio de inmediato, los frutos comienzan a hablar solos. Tus reacciones cambian, tu paz aumenta, tus relaciones se sanan, tu propósito se activa. Así trabaja el Dios que opera a corazón abierto, no con herramientas humanas, sino con el poder de su Espíritu. No con prisa, sino con precisión, no con condena, sino con ternura. Y lo único que Él necesita es tu rendición diaria, tu disposición a decirle: Señor, aquí está mi corazón. Rómpelo si es necesario, pero no permitas que siga latiendo desde el dolor. Hazlo nuevo, hazlo tuyo, hazlo libre. Porque cuando el corazón es transformado, la vida entera se alinea con el cielo. Y eso solo puede hacerlo aquel que te formó, que te conoce y que te ama lo suficiente como para sanar lo que otros nunca vieron. Número 14. Tu alma es más vasta de lo que jamás has imaginado. Hay almas que viven como planetas desalineados, girando sin sentido, envueltas en tormentas interiores que nadie ve. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, Él se convierte en tu astrónomo celestial, en el guía divino que navega contigo por el vasto universo de tu interior. Porque sí, tu alma es un cosmos, un misterio lleno de galaxias emocionales, constelaciones de pensamientos, órbitas de recuerdos, agujeros negros de dolor, pero también estrellas escondidas de propósito. Y solo el Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10, puede escudriñar lo profundo, aún lo profundo de Dios y lo profundo de ti. Cada mañana de comunión con Dios es como asomarse al cielo desde el corazón, no desde el telescopio de la lógica humana, sino desde el discernimiento espiritual. En la intimidad, Dios te lleva a recorrer tu alma como si fueras un navegante de las estrellas. Y ahí,
En el silencio de su presencia comienzas a descubrir territorios internos que nunca habías visitado. Hay emociones enterradas que flotan como satélites olvidados. Hay heridas pasadas que se presentan como meteoritos a punto de estallar. Hay anhelos puros, sueños dormidos, planetas enteros de esperanza que aún no han sido nombrados. Tu alma es un universo que solo Dios conoce por completo. A veces creemos que nos entendemos, que sabemos quiénes somos, pero cuando Dios entra, nos revela que apenas hemos explorado una pequeña parte de nuestro ser. En cada encuentro con Él, se abre una nueva galaxia interior. Un nivel más profundo de sensibilidad, de sabiduría, de discernimiento. Lo que antes era oscuridad, comienza a iluminarse. Lo que parecía vacío, empieza a tener forma. Y lo que estaba en caos se alinea con el orden divino, porque cuando Él reina, incluso el cosmos interno se somete a su autoridad amorosa. En ese viaje astronómico del alma, Dios no solo revela lo que hay, también organiza lo que estaba desordenado. Hay constelaciones emocionales que estaban desconfiguradas, memorias que nos arrastraban al pasado, pensamientos que giraban fuera de órbita, decisiones impulsadas por estrellas fugaces del ego, pero cuando lo pones a Él en el centro, todo empieza a orbitar correctamente. Tus emociones ya no son el sol, tus heridas ya no son el sistema, tu alma se reestructura alrededor de su voz, su palabra, su espíritu, y lo que antes era confusión se convierte en una armonía silenciosa y sagrada. ¿Por qué es tan difícil entendernos a nosotros mismos? Porque el alma humana es un misterio incluso para sí misma. Podemos estudiar 1000 libros de psicología, explorar nuestras emociones, revisar nuestra historia y aún así sentir que hay algo que se nos escapa. Porque la profundidad verdadera del alma no se revela con conocimiento humano, sino con revelación divina. Es el Espíritu Santo quien alumbra los rincones ocultos del corazón, quien te muestra lo que ni tú sabías que estaba dentro de ti. Solo en su presencia puedes descifrar el mapa estelar de tu alma, y es ahí donde comienza el proceso de autodescubrimiento real, no desde el ego, sino desde la rendición, no desde la ansiedad de entenderlo todo, sino desde la humildad de dejarse guiar. Cuando cada día inicias poniéndote delante de Dios, no solo estás orando, estás explorando. Le estás diciendo, Señor, muéstrame lo que hay en mí que yo no veo. Enséñame a leer los signos interiores con tu luz. Revela las verdades que tengo ocultas detrás de mis máscaras. Llévame donde yo no podría ir sin ti. Y sí, puede dar miedo navegar por ese universo interior, porque a veces hay caos, hay tinieblas, hay vacíos, pero el Dios que creó las estrellas también puede encender la luz dentro de ti. Él no se espanta de tus abismos, Él no se pierde en tu confusión, Él no te juzga por las órbitas errantes que has seguido. Él viene a ordenarte, a restaurarte, a llevarte por un viaje hacia tu verdadero diseño. No fuiste creado para vivir en desorden interior, fuiste creado para reflejar el cielo, y cuando permites que Él sea tu guía astronómico interior, descubres que tu alma es más vasta y hermosa de lo que jamás imaginaste. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Él ha sembrado dentro de ti. Hay dones que aún no has despertado, hay luces que aún no has encendido, hay verdades que aún no has escuchado. Y todo eso comienza a emerger cuando decides cada mañana abrir tu corazón como se abre el cielo, sin resistencia, sin miedo, sin esconder lo que hay. Número 15. Cada amanecer es tu oportunidad de resucitar a una mejor versión. Cada día trae consigo un misterio pascual, porque no se trata solo de vivir, sino de morir bien y resucitar mejor. Cada noche es una cruz invisible donde el alma entrega lo que ya no debe cargar. Y cada amanecer es una tumba vacía donde Dios declara, «He aquí, hago nuevas todas las cosas».
Cuando pones a Dios en primer lugar, tu existencia se convierte en un ciclo sagrado de rendición y renacimiento. No vives simplemente para repetir rutinas. Vives para ser transformado. Porque como dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Mueres cada noche al hombre viejo, a las heridas que se activaron, a los pensamientos que no edificaron, a las palabras que quizás no debiste decir. Mueres a tu autosuficiencia, a tus prisas, a tu agenda llena pero tu corazón vacío, y esa muerte, aunque simbólica, es real. Porque si no mueres al ego, al control, al orgullo, no puedes nacer al espíritu, al propósito, a la gracia. La vida sin muerte diaria se vuelve estancada. Te aferras a lo que fuiste y no te permites ser lo que Dios está tratando de formar. Pero si cada noche decides entregar, soltar, crucificar todo lo que no se parece a Cristo, entonces cada amanecer se vuelve una resurrección gloriosa. Cada mañana que despiertas con Dios en primer lugar, estás celebrando tu Pascua personal. No la de los calendarios litúrgicos, sino la del alma obediente. Una resurrección diaria donde dejas la tumba del ayer y caminas hacia el día con una identidad renovada. Ya no actúas desde tus emociones heridas, sino desde el espíritu que vivifica. Ya no decides desde tu lógica limitada, sino desde la sabiduría que nace en la intimidad. Ya no cargas el peso del pasado, porque has sido resucitado con Cristo a una esperanza viva. Es en esa comunión matutina donde ocurre el milagro. Allí, en el altar invisible de tu habitación, se celebra un funeral sagrado y una coronación simultánea. Entregas lo viejo y recibes lo nuevo. Mueres al yo y renaces al propósito. Y mientras afuera todos se preparan para sobrevivir un día más, tú ya estás resucitando para vivirlo en plenitud. Porque tu día no comienza con una alarma, comienza con un encuentro. No empieza en las redes sociales, empieza en el trono de la gracia. Y por eso, tu vida se diferencia, porque todo el que muere con Cristo al amanecer, camina con Él durante el resto del día. No todos entienden este ciclo. Muchos temen morir al yo porque creen que perderán algo. Pero lo que se pierde no vale comparado con lo que se gana. Morir a la carne, al rencor, a la vanidad, al orgullo, es el precio de nacer al amor, a la compasión, a la paz. No es autoayuda, es rendición espiritual. No es esfuerzo humano, es gracia encarnada. Cada día que decides morir a lo viejo, Dios te da la llave de una nueva dimensión de ti. Porque tú no eres solo lo que hiciste ayer, eres lo que Dios está despertando hoy dentro de ti. Morir al yo no es fácil. Requiere humildad, requiere mirar hacia adentro sin excusas. Requiere reconocer que hay actitudes, pensamientos, hábitos que no reflejan a Cristo, pero no se trata de condenarte, se trata de rendirte, porque el yo que no muere estorba la gloria. El orgullo que no se crucifica bloquea el fluir del Espíritu, y la vida que no se rinde diariamente termina volviéndose religión vacía. Pero cuando reconoces que cada día es una nueva oportunidad de transformación, tu alma comienza a florecer. Vivir en resurrección se nota en tu manera de hablar, de mirar, de actuar. Se nota en la paz que llevas por dentro, aunque afuera haya tormenta. Se nota en tu capacidad de perdonar, de comenzar de nuevo, de no arrastrar el pasado como cadena. Porque el que ha resucitado no necesita seguir viviendo como muerto. El que ha tenido un encuentro matutino con el Dios vivo no camina igual. Sus pasos tienen propósito, su mente tiene claridad, su corazón tiene dirección. Y es ahí donde tu vida se convierte en testimonio. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu manera de vivir, de responder, de avanzar,
habla por sí sola. Cada día que te presentas delante de Dios, mueres a lo superficial y resucitas a lo eterno. Y eso sí cambia tu vida por completo. No es que todo sea perfecto, es que ahora sabes dónde renovar tus fuerzas. Ahora sabes cómo soltar lo que te agota. Ahora sabes que cada noche es una oportunidad de entregar y cada mañana es una invitación a comenzar de nuevo con Dios al mando. Querido oyente, hemos recorrido juntos un viaje extraordinario por las dimensiones sagradas de una vida verdaderamente entregada a Dios. Recuerda, cuando Dios gobierna desde la mañana, tus decisiones del día llevan su firma. Cuando tu naturaleza divina se activa en comunión, dejas de vivir como simple humano para caminar con la dignidad de hijo del Altísimo. Cuando aprendes el lenguaje del silencio sagrado, descubres conversaciones íntimas que Él ha estado esperando tener contigo. Si este mensaje tocó las fibras más profundas de tu ser, compártelo para que otros descubran también los secretos de una vida verdaderamente transformada por la prioridad divina. Y recuerda, cada amanecer es una nueva oportunidad de demostrar que cuando pones a Dios en primer lugar, Él cambia tu vida por completo.